Quiero que entonces vayamos al libro de Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 14. Diga el que está a su lado, esta enseñanza me va a dar más seguridad, más poder. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ya tenemos aquí la primera operación, ¿sí? De la que estamos hablando. Entonces, fe, ¿más qué? Más obras. Y que nosotros llamamos hoy acción. Porque eso es lo que significa obras. Y encontramos aquí el apóstol Santiago. Sabemos que fue el líder de la iglesia de Jerusalén. Se dice que una vez que Pedro salió de la iglesia a cuestiones ministeriales, lo dejó a él encargado de la iglesia de Jerusalén. Entonces, tenemos aquí el apóstol Santiago, que sus enseñanzas son muy judías, ¿sí? Tiene un corte bastante israelita, judío, en todas estas cosas que él habla en esta epístola. Y se le dice que es el Amós del Nuevo Testamento. Es algo que nos va a poner a pensar mucho y que tú vas a evaluar qué clase de fe en realidad es la que tú tienes. Pero es una pregunta que él deja allí, y en el versículo 15 y 16 comienza, ¿sí?, a explicar, a dar una explicación para que nosotros y todos los creyentes y todos los lectores pudiesen entender a lo que él se refería. Y entonces pone aquí como especie de una parábola. Y sigue diciendo, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Dice, ¿de qué aprovecha tu fe? Entonces, esto es lo que aquí está explicándonos. Entonces, ya entrando como en materia, el apóstol Santiago acerca de nuestra fe y acerca de nuestras obras. Entonces, nosotros, por la misericordia de Dios, hemos creído. Amén. Imagínense que ni siquiera esa fe salió de usted mismo, sino que es un don de Dios. Es una gracia de Dios que te impartió para que tú creyeses y fueses salvo. Es algo maravilloso. Yo me gozo cuando estoy así en la palabra y digo, Señor, verdaderamente que nosotros
no merecemos nada. Nosotros, o sea, no hay nada en nosotros que pudiera decir que saliera algo pues para ti, así como algo bueno. No, todo lo ha puesto Dios en nosotros para que nosotros lo reconozcamos a Él. Así que en esta fe que es esta la fe que está hablando aquí el apóstol, esta fe de salvación, ¿cierto? La salvación de nuestra alma, dice, ¿podrá salvarte esa fe? Entonces se refiere es a la salvación de nuestra alma. Y luego entonces está diciendo, mira, nosotros a veces, ¿cuántos errores nosotros no cometemos al nosotros no responder muchas veces de manera positiva a muchas cosas que se nos presentan todos los días? Y nuestra fe debe ser una fe que evidencie, ¿sí?, que nosotros verdaderamente hemos creído en el Señor. Por eso es interesante que esta mañana nosotros comencemos a examinar esa fe que verdaderamente nosotros decimos tener. Y él sigue diciendo allí, entonces, refiriéndose a esas obras que dice que deben estar pegaditas a la fe. Es decir, para nosotros creer en el Señor necesitamos de esa fe que Él mismo nos regaló, ¿cierto que sí? Pero a esa fe le deben seguir las obras. Y las obras no son más que aquellas cosas que el Señor nos está mandando en la palabra que hagamos. Esas son las obras. Cada cosa que Dios te pide en la palabra que tú hagas, ¿sí? Esas son las obras. Y para tú realizar esas obras necesitas esa acción. Y esa acción es la obediencia, tu obediencia. Si el Señor te está mandando, pues como el Señor nos dice, no dejándonos de ¿qué? De congregar. Entonces, muchas veces nosotros hay cosas que de pronto a muchas personas todavía les cuesta, ¿sí?, congregarse y ser como, ¿sí?, todavía constante en reunirse los domingos u otras responsabilidades u obligaciones que hemos obtenido como líderes. Entonces, muchas veces nosotros nos dejamos por cualquier cosita, ya nosotros entonces no actuamos, ¿sí? No vamos a la acción. Yo no sé a veces de pronto cuál es tu impedimento que de pronto, no, pues hoy no pude ir a la iglesia. Cada uno sabe, ¿sí? ¿Por qué razón? Cada uno conoce las cosas aquellas que están impidiendo. Ahora, hay muchas cosas que, como es solo un ejemplo, pero en realidad hay muchas cosas que te están impidiendo a ti en tu vida, que están impidiendo esa acción, ese accionar en ti, esa obediencia, que tú vayas, que tú hagas. ¿Qué es lo que está impidiendo? Tú lo sabes, que hay cosas en tu corazón, en tu vida que tú tienes que dejar y que Dios te está mandando a que tú debes dejar esas cosas. ¿Qué es lo que tienes que dejar? Porque te ha costado tanto trabajo y nos ha costado trabajo de pronto de dejar algunas cosas o muchas cosas.
¿Por qué nos aferramos a las cosas que Dios nos está diciendo? Debes dejarlas. Entonces, debemos nosotros de obedecer de una manera total, ¿sí?, a eso que Dios nos está mandando a hacer, o a eso que Dios nos está mandando a dejar, ¿sí? Entonces, ahí el apóstol Pablo a veces también nos dice allí en la palabra de Dios y nos manda a que nos vistamos, ¿sí? A que nos vistamos, es decir, eso ahí está implicando ¿qué? Las obras. Vistámonos de la luz y de una cantidad de consejos que nos da también allí el apóstol. Pero también dice, dejemos, ¿sí? No solamente nos dice que nos vistamos, sino que dejemos aquello. Pero a veces primero tenemos que ¿qué? Tenemos que dejar para podernos vestir de lo nuevo. Si usted deja lo viejo, ¿sí?, usted se va a vestir de lo nuevo. Usted de pronto tiene una camisa vieja ya con un roto. ¿Sí no le ha pasado que muchas veces usted tiene cosas bien viejitas y no las quiere dejar? Pero eso no solamente pasa con nuestra ropa, a veces pasa también con las cosas aquí en nuestro corazón, que tenemos cosas viejas que no las queremos dejar. Y a veces yo sé, ay no, esto tan viejito, pero yo no sé qué pasa a veces, que eso pasa con la ropa, no, pero yo no creo que eso deba pasar con otras cosas en nuestro interior, pero a veces nos sentimos cómodas con esas cosas viejitas. ¿Ah? A veces yo he tenido pijamas bien viejitas que no las quiero botar. Y en estos días me gustaba mucho una blusa y está viejita, yo tengo ropa de muchos años y viejita, y yo dije, pero cuando le vi ya de lo vieja un huequito así, yo dije, ay, bueno, ya ni modo. Pero mire que sí, esas cosas también ocurren en nuestro corazón de igual manera, y nos aferramos a cosas que Dios nos está diciendo y nos está pidiendo. Deja las que no te conducen a nada bueno, ¿sí? Tenemos que renunciar a eso. Tenemos que dejar esas cosas, así como ya tenemos que renunciar a esa ropa vieja de nosotros, tenemos que también renunciar a esas cosas internas, íntimas de nuestro corazón, que están ahí y que tú sabes que están ahí y Dios sabe, ¿cierto? Y entonces tenemos que, para poder vestirnos, las nuevas obras de la luz que están aquí en la palabra de Dios. Todo aquello que Dios te mande hacer es para bendición de tu propia vida y de todos nosotros. Es para bendición. No es porque el Señor quiera molestarnos y esto, no. Es un Espíritu Santo precioso, maravilloso que tenemos nosotros y que quiere lo mejor. Y que no nos va a dejar ese Espíritu Santo hasta que nosotros en verdad renunciemos a esas cosas que son un estorbo para avanzar hacia nuestra fe, para avanzar y ver en realidad esas maravillas, esos milagros, esos prodigios que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través de nosotros. Amén. Y es entonces aquí donde el apóstol Santiago nos confronta en esta mañana. Las obras son los frutos
genuinos de la verdadera fe. Estas obras que son ese accionar de tu obediencia, son los frutos de una verdadera fe. Si nosotros nos rehusamos en realidad a hacer esas obras que Dios nos está mandando a hacer, entonces tenemos que cuestionar nuestra fe. Si a nosotros nos está costando trabajo y todavía, como se recuerdan del pastor de su historia, el pollito aquí con la cascarita pegada, ya todos lo conocemos. No podemos seguir así, no podemos. ¿Sí? Eso tiene que estar ahí en nosotros, diciendo, no, es que esto no debe ser. Y tenemos que entonces tomar decisiones. Si estas obras no están en ti, la tal fe que dices tener no existe. Entonces no hay fe en ti. Puedes estar durando aquí en la banca no sé cuánto tiempo, pero si no, esas obras no te acompañan a tu fe, es decir, ese accionar, esa obediencia no te acompañan a la fe, entonces la fe que tú dices tener no es fe. La fe que tú dices tener o que decimos tener es la fe de un religioso. Escuche bien. Y dice el apóstol aquí en el versículo 17, entonces quiere decir que tú tienes una fe muerta. Suena fuerte, pero esa es la suma, yo no me la inventé. Esa es la suma que está haciendo el apóstol Santiago. Fe más qué, más obras. Fe más acción. Una fe muerta es una fe inactiva, inoperante, estéril, carece de vitalidad, incapaz de producir frutos de justicia. Y la evidencia de su muerte es que está sola. Una fe que sola. No tiene obras que la acompañen. Las obras siguen a la verdadera fe. Entonces, allí podemos nosotros evaluar la verdadera fe que nosotros tenemos. ¿Es una fe genuina tu fe que dices tener? No debes evaluarla y no debes decir, sí, yo tengo fe. Sino evalúa verdaderamente esa fe que tú dices tener conforme a tu obediencia, conforme a las obras. ¿Cuáles son las obras? ¿Sí? La fe no puede estar sola. La fe tiene que ir acompañada de esas obras. La fe tiene que ir acompañada de la obediencia. Eso es lo que hoy nos está planteando aquí el apóstol. La palabra de Dios dice que Dios preparó de antemano esas buenas obras para que anduviésemos ¿en qué? En ellas, para que caminemos en ella. Dios las preparó para cada uno de nosotros, están ahí. Y aquí en la palabra las encontramos, esas buenas obras. Quiero de todas formas en esta mañana también hacer una aclaración.
estas obras de las que habla el apóstol Santiago no van en contravía con las obras que está hablando el apóstol Pablo, que también habla acerca, ¿cierto? Acerca de las obras. Y dice que nuestra salvación no es ¿por qué? ¿Para que qué? Para que nadie se gloríe. Y no es que ataque el pensamiento del apóstol Pablo, no, porque las obras de las que está hablando el apóstol Pablo son las que muchos quieren poner de primero, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Aquí Santiago está diciendo fe, obras. El apóstol está diciendo que esas obras no van a salvar a los que no creen, ¿sí? Es decir, las obras, muchas obras de que hay personas que dicen, no, ya yo tengo el cielo ganado porque yo he hecho muchos favores, ¿sí? Yo ayudo a mucha gente, pero esas obras no le van a salvar si esa persona que ha ayudado mucho o que una persona ha hecho mucho por un país, pero esas obras no le van a ayudar si no cree en Jesucristo de Nazaret, si no reconoce a Jesús en su vida, ¿sí? Entonces mire la diferencia, lo que el apóstol Pablo está diciendo, que en nada va en contravía de lo que nos está diciendo el apóstol Santiago. Son obras diferentes, son obras donde la persona no tiene fe en Cristo, sino que simplemente es una persona que ayuda mucho y ayuda mucho, ¿sí? Pero esa persona debe arrepentirse y debe reconocer que necesita un Salvador, porque solo hay un Salvador que murió por toda la humanidad. Apláudalo a Él que murió por nosotros. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Así que esas obras no van a salvar. Y esa operación matemática seguiría al revés. Debe ser fe, obras, porque las obras acompañan mi fe. ¿Sí? ¿Cuántos hay aquí que no se han bautizado? Levante la mano los que no están bautizados. Todavía. Quiero decirles que la fe cree que si el Señor nos dijo que nos bautizáramos, debemos ¿qué? Debemos bautizarnos. ¿Sí se da cuenta cómo acompaña las obras? Deben acompañar la fe. Esa es la obediencia. Así que entonces no se contradicen el uno con el otro. Antes el apóstol Santiago está confirmando toda esa verdad. En la palabra de Dios nada se contradice. Todo siempre tiene un hilo conductor. Mis amados hermanos, quiero que en esta mañana cada uno de nosotros podamos meditar en esta palabra, ¿sí? Y si hay cosas en que tú sabes que estás fallando, tú tienes la ayuda de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo que está en nosotros nos ayuda, nos fortalece, nos da esa fuerza, ese amor para nosotros avanzar y dejar atrás todo lo que nos estorba, dejar atrás todo eso, porque eso para nada nos aprovecha.
antes siempre está impidiendo la gloria de Dios en tu vida. Porque Dios quiere glorificarse en cada uno de nosotros. Es para bendición todo lo que Dios nos demanda en su palabra. El apóstol sigue aquí diciendo, Hebreos, acerca, en el 17 está diciendo que la fe es muerta, ¿cierto? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? En el versículo 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Y él sigue entonces diciendo, ¿sí? Sigue hablando allí y lleva a colación y trae a colación entonces la fe de Abraham, que fue justificado por las obras ¿de qué? Fue justificado por la fe, Abraham, el padre de nuestra fe, porque creyó al Señor sus promesas, ¿sí? Sin dudar, sin preguntar, creyó al Señor. Creyó al Señor cuando le habló y le dijo, mira las estrellas, mira si las puedes contar. ¿Usted puede contar las estrellas? Dice, así será tu descendencia. La gloria de Dios en la vida de Abraham. Y tampoco puso ningún pero cuando el Señor le dijo, bueno, ya está bueno, sal de tu tierra, de tu parentela y te diriges a la tierra que te voy a mostrar. Es decir, Abraham salió sin saber para dónde iba. Pero obedeció la fe, confianza en un Dios grande, en un Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, que iba a estar con él, que no lo iba a abandonar, que Dios era Dios. Y él confió plenamente en ese Dios grande que le estaba prometiendo y que le estaba diciendo, sal y dirígete hacia ese lugar. ¿Cuántas veces nosotros nos da miedo todas las cosas, nos llenamos de temor? Todo lo vemos con mucho miedo, todo lo vemos con temores. A veces nosotros sabemos o somos de una u otra forma, nosotros sabemos que tenemos un ministerio o que Dios nos ha llamado a alguna obra o que Dios, ¿sí? Cosas que sabemos que el Espíritu Santo nos ha confirmado. Pero nosotros nos preferimos quedarnos ahí porque puede más el miedo. Puede más renunciar a todas las cosas, a muchas cosas, ¿sí? A mi lugar, a mi origen, mi tierra. Nos cuesta salir de nuestra tierra. Nos cuesta salir del lugar donde nacimos. Y no obedecemos. Ay, no, qué miedo por allá. Hay muchas personas que inclusive sabiendo que tienen un llamado, pero se han rehusado. Ay, no, qué miedo. Entonces puede más el miedo que nosotros creer que no cumplimos. Pero son cosas que nosotros debemos derribar y tener confianza en el Señor, como lo hizo ¿quién? Como lo hizo Abraham. Y también sigue aquí hablando de Rahab y dice cómo
Rahab por la fe también, ¿cierto? Ella y su casa fueron salvos, porque recibió a los espías, los escondió y luego los envió por otro camino, para que ellos pudieran avanzar. Entonces mire cómo esas obras, esa fe también de ella en un Dios vivo, en un Dios que estaba escuchando en ese entonces de todo lo que estaba haciendo con su pueblo, porque todas las naciones en ese entonces estaban oyendo lo que Dios estaba haciendo con su pueblo Israel. A todas las naciones que Dios estaba sacando de ese lugar, porque allí era una posesión para su pueblo. Y ella se llenó de temor y ella creyó todo eso. Y ella me imagino, dice, uy, llegaron aquí, ay, estos son israelitas, esos vienen para espiar. Ay, no, yo creo que sí es cierto todo eso. Y ella entonces se puso del lado de ¿quién? De ellos. Ella no los denunció, porque había creído, el temor de Dios había llegado a su corazón y había creído que ese era un Dios vivo, un Dios verdadero, que no eran los dioses de esas naciones, y creyó, y por eso ella, dice la palabra de Dios, que ella se salvó con toda su casa. Tuvo fe, accionó esa fe, ¿sí? A ella pudieron haberla matado, ¿sí o no? Al ser descubierta, la hubieran ejecutado con toda su familia. Pero ella no tuvo temor de eso. Hablando de los temores, ella no tuvo temor de eso. Ella se la jugó con su fe, con creer y con accionar, y los escondió en su casa por allá, los tapó, los escondió, y cuando llegaron a registrar la casa de ella, no vieron nada. Eso es fe. Y luego, después de eso, sabiendo que si los dejaba ir también y no les decía las precauciones que debían tomar, a ellos también los podían coger. Y les dijo, miren ustedes, esténse aquí, ¿sí? Por unos 2 o 3 días, escóndanse. Esténse allí quietos, y cuando ya terminen de la búsqueda, es cuando ustedes entonces van a irse a su lugar. Así que nosotros tenemos que accionar nuestra fe. Es nuestra fe en acción. Es tu fe en acción que va a llegar, que vas a conseguir los milagros del Señor. Que tú vas a conseguir todo eso, lo que has clamado a Dios. Todo eso lo que está ahí en tu corazón. Y todo lo que Dios quiere usarte a ti como instrumento en las manos de Él, para la gloria de Él. Así que nosotros tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos mucho que hacer. El Señor nos mandó a predicar la palabra de Dios. Le delegó esto a la iglesia. Miren qué privilegio. Es la iglesia la que debe predicar el evangelio a toda criatura. Eres tú. Eres tú, iglesia, que debe predicar a Jesús, que debe enseñarte Jesús. Y es allí donde entonces la gloria de Dios, cuando nosotros vayamos a la acción, vamos a ver la gloria de Dios. Dios no se va a hacer esperar con sus maravillas, con sus milagros, con sus prodigios.
Amén. Así, amados hermanos, que tenemos que levantarnos verdaderamente, ¿sí? Y no seguir allí en la misma actitud, no. Para que esa ecuación sea veraz, verdadera, tenemos que levantarnos. Estas obras tienen que dejarse ver de parte tuya. Amén. Amados, esto es seguro para la iglesia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Esto es seguro. No, como les dije al comienzo, no quiero que de pronto veníamos, ¿cierto? Veníamos con el pastor, el clamor, la fe, ¿sí? Ahora la acción, vamos a recibir, vamos a ver la gloria de Dios, eso sigue, eso avanza, pero esto, amado, es seguro para ti. Amén, amén. Dios es grande y maravilloso. La gloria te la damos a ti, vamos a ponernos en pie.